estudiantes de la universidad, profesores, trabajadores de la misma universidad. Jimmy, agradecerle, Juanchi, a cada uno de los que siempre me reciben tan amablemente aquí en Hurlingham, y en particular también porque sé que cuando uno abre la universidad, en la universidad no todos piensan igual, y está bueno que haya esta tolerancia y uno pueda venir más allá de los que piensan de otra manera y enseñan, estudian acá y poder venir a hablar. Así que desde ya el agradecimiento para los que están y también para los que no están, digamos que siempre es bueno ejercitar esto en la Argentina. Después, espero que me dejen tomar un par de licencias hoy, por un par de temas y podamos hablar y charlar. Primero, también agradecer a las compañeras y compañeros economistas de EPA por esta patriada, por animarse a construir. Siempre es muy difícil el proceso de construcción de una idea. No nace la idea, después ponerla en marcha, requiere mucho método, mucha contracción hacerlo, requiere muchas veces enojarse, desencantarse y volver a encantarse también. Así que sepan también todas las compañeras y compañeros de EPA que fue fundamental su aporte cuando muchas veces los vuelvo loco a Santiago pidiéndole informes económicos y aparte de acertados y que colaboraron en el diagnóstico que nosotros fuimos teniendo de esta crisis que se empezó a desarrollar a partir ya de las primeras medidas de Mauricio Macri, que tengan mucha autoestima. Es necesario que tengan autoestima. Quizás ese copete que leyó Fraschini, un elogio para cada uno y para cada uno. Escucha hablar de las consultoras económicas que estafan directamente muchas veces a empresarios, a estados, municipios, provincias y universidades. Y si no me creen, hagan un ejercicio, busquen el informe de las consultoras económicas más importantes de la Argentina durante el 2016, 2017 y 2018 y fíjense si alguna de esas consultoras decían el desastre que íbamos a vivir todos los argentinos y todas las argentinas. Así que la frente en alto y mucha autoestima a los compañeros y a las compañeras que muchas veces no son reconocidos por los grandes medios, pero desde aquí, desde la Universidad de Hurlingham, desde la provincia de Buenos Aires, Argentina, sí vale este reconocimiento para ellos y ellas que todos los días aportan para construir una patria mejor. Después, acá sí me voy a tomar una licencia, saludar a la compañera Florencia que dio Saintot, una gran pelea en La Plata, que le metió muchas ganas. Y también al compañero Juan de Bandis, que lo veo por ahí. Mirá, Juan, yo te veo la cara. Tenés que estar tranquilo, Juan. Las elecciones, cuando uno va, se ganan y se pierden. Lo que uno nunca puede hacer es querer ganar de cualquier manera. Y vos, al revés de Valenzuela, que utilizó una campaña sucia, de desprestigio, de tratar mal al adversario político, no lo hiciste. Quédate tranquilo que vos en 4 años más seguramente vas a ser intendente de 3 de febrero porque sos un buen tipo. Así que empezá a compartir la alegría con la gente de que este gobierno se terminó y van a venir buenos tiempos en la Argentina. Después también creo recién Jimmy decía, ¿no?, que las universidades, una visión diferente ahí. Yo creo que las universidades públicas la hicieron los argentinos y las argentinas con trabajo y pagando sus impuestos. Como la cancelación del Fondo Monetario Internacional no es que la hizo Néstor, la hicieron los argentinos y las argentinas trabajando y pagando sus impuestos. Porque lo que tenemos que recuperar en Argentina realmente es un modelo de gobierno que ponga en valor el esfuerzo de la gente. Y si algo no hizo Mauricio Macri durante estos 4 años fue poner en valor el esfuerzo de las trabajadoras y de los trabajadores argentinos. Tenemos que volver a tener un presidente, gobernadores, intendentes, cada ciudadana brindándole mejores servicios, mejor calidad de vida y lo que es más importante,
que una vez cumplidos sus derechos y obligaciones, de los que en tanto hablaba el presidente y nunca cumplió como primer mandatario de todos los argentinos, quienes vivimos en este país, tengamos momentos para ser felices y poder compartir con nuestras familias, con nuestros vecinos, con nuestras amigas y nuestros amigos. La economía, si no logra eso y si pierde de vista de dimensión humana, no sirve para nada. Y miren si quieren lo que sucede por estos días en nuestro continente. Casi que después de las PASO del 11 de agosto se desató un vendaval en Latinoamérica, en América del Sur, para ser más precisos. Perú, presidente con el Congreso quiere destituir al presidente, el presidente quiere disolver el Congreso y creo que lo logra, pero finalmente la historia la define cuando el presidente de Perú aparece con las Armadas de Perú. Cuando se desata un conflicto grave en el seno de su sociedad, Lenín Moreno se va de Quito, creo, si no me olvido, a Guayaquil. Nadie sabe por 24 horas muy bien qué pasa en Ecuador, hasta que aparece rodeado nuevamente aquí de las Fuerzas Armadas de Ecuador para confirmar dónde estaba el poder. Miren Chile con un toque de queda que hace décadas que no sucedía, con un presidente que hace una incorrecta lectura de lo que pasa en su sociedad y dice que está en estado de guerra, que al otro día a la mañana aparece el jefe, yo soy un hombre feliz, yo no estoy en guerra con nadie, un conflicto que parece no tener fin, que lleva más de 30 días de violencia en las calles, de muertos, de pibas y pibes jóvenes que denuncian todo tipo de avasallamiento a los derechos humanos cuando son detenidos por las fuerzas de seguridad. Y miren también lo que sucede en el Estado plurinacional de Bolivia con Evo Morales, donde incluso en la misma Argentina, después de la tragedia que ha vivido la Argentina con los golpes, hay quienes usan 1000 artilugios lingüísticos y recursos literarios para no llamar golpe de Estado lo que es un golpe de Estado, porque van a saber qué estará pasando por esas cabezas en un futuro. Entonces creo que en todas estas cosas tenemos que estar muy atentos. Por ejemplo, unos y otros realzaban diferentes chilenos para explicar algo, el famoso modelo chileno. Por otro lado, el modelo boliviano, con números macro respecto, por ejemplo, a la inflación similares. Esto sí diferente en Bolivia al de Chile. Creo que aquí la discusión es larga, ¿eh? Esto lo que estamos haciendo es animarnos a pensar. No son definiciones taxativas, ni mucho menos. Es tratar de poder pensar entre todas y todos qué es lo que sucede en la región. Estos grados de violencia. Estamos en esta cuestión de compañeras y compañeros que se dedican al estudio de la economía. Creo que la dimensión humana es muy importante. Creo que el desafío que hay por delante y que debemos trabajar es que cuestiones prerracionales sean desbaratadas rápidamente por la dirigencia política argentina en su conjunto. Cuando uno miraba las imágenes de Bolivia en particular, la violencia en la palabra de muchos hacia sus connacionales, por su etnia, su origen social o simplemente por el color de su piel, no hace más que asustarse muchas veces hasta dónde pueden llegar las miserias que tenemos como seres humanos. Y no solo eso, sino que también ver un hombre blanco, poderosísimo económicamente, al que apodan macho, entrar con la Biblia en la mano para sacar a alguien que proviene de los pueblos originarios, quiere decir que estamos involucionando gravemente y que todos en la región, más allá de cómo pensemos políticamente, tenemos que estar muy atentos sobre los nervios sociales que ciertas
mentes, por llamarlo de alguna manera, están trabajando para dividir a nuestra sociedad, para que finalmente hacerse del poder y se registren este tipo de hechos. Yo lo digo seriamente porque el odio, la supresión del otro, el no darle entidad humana, en esas imágenes donde por ahí uno veía, como dicen, una chola, un cholo castigado, perseguido como por una turba, sin saber muy bien qué estaba pasando por el solo hecho de pensar diferente, creo que son cuestiones que nos tienen que servir de luz roja. De eso no, de que la construcción política o la diferencia política debe tener un límite, y eso lo marca obviamente el respeto de la vida del otro y de los más mínimos, digamos, derechos y garantías que todos tenemos. Así que creo que tenemos que estar muy atentos. Sé que por ahí es medio como hablar de estas cosas como un baldazo de agua fría, pero obviamente estamos muy contentos porque ganamos las elecciones, por todo lo que ya saben, pero tener mucho cuidado con estas cosas en el futuro de la Argentina para que nuestra democracia pueda absorber las diferencias de manera correcta, como lo ha hecho en esta elección. Si hoy la Argentina no tiene un proceso similar al de otros países, es porque existió la política, porque existió también la responsabilidad cuando ejercimos la oposición. Hemos sido una oposición muy, pero muy racional. Entonces imagínense que ayer uno podía escuchar a algunos diputados que trataban de justificar, sin decir la palabra de golpe de Estado, lo que sucedía en Bolivia, porque había llamado un plebiscito para ser electo, porque lo había perdido, porque había recurrido a la justicia y porque la justicia le había dicho que sí. Y que entonces eso era o había colaborado quizás en el proceso de que, justificando, de que un coronel le dijera al presidente que renuncie. Que un militar vaya y le diga al presidente lo mejor que usted renuncie. Eso es injustificable. Eso es como si nosotros, por ejemplo, cuando el presidente saliente de la Argentina hubiéramos actuado de esa manera, por ejemplo, cuando nombró jueces de la Corte Suprema por decreto. Mauricio Macri, ustedes lo saben, en el comienzo de su mandato, nombró jueces de la Corte Suprema Argentina por decreto. Entre otras cosas, avasallando todo tipo de situaciones. O también trataban de justificar alguna situación desde la tardanza en conocer los resultados en Bolivia. No hay duda sobre quién ganó, lo que faltaba saber era si era por 9, por 9,50 o por 10, porque si era por más de 10, evitaba la segunda vuelta. Yo les quiero recordar un pequeño ejemplo que nos tocó vivir en la Argentina. En las PASO del año 2017, por ejemplo, uno podía ver a las 10 o 11 de la noche a Macri y la claque que lo acompañaba festejando que habían ganado en la provincia de Buenos Aires por una diferencia de 7 u 8 puntos en ese momento, según nos informaban. Tuvimos que esperar 20 días esas PASO para saber que habíamos ganado la elección por medio punto. Sin embargo, la actitud nuestra como oposición no fue lo que hizo la oposición boliviana. Nosotros esperamos. No rodeamos ningún tribunal electoral, no fuimos a quemar urnas, colaboramos con el proceso democrático, tuvimos la paciencia necesaria y la certeza también de que habíamos triunfado. Entonces creo que nada de las explicaciones que intentan dar sirven para justificar un golpe de Estado en Bolivia. Un golpe de Estado es un golpe de Estado aquí, en la Argentina y en cualquier lugar del mundo, y debe ser condenado por cualquiera que quiera gobernar a los argentinos y a las argentinas, si detrás de querer gobernarlo existe la buena. Claro, porque muchas veces existen cuestiones medias afiebradas. Saliendo de esto, creo que tenemos que estar contentos, lo que no significa andar con patente de corso por la vida, sino que tenemos que saber disfrutar esta victoria conseguida por todos y todas. Y saber que no le ganamos a un nombre. No se le ganó a Mauricio Macri, se le ganó a un sistema de poder. Y esto es lo que debemos entender, no solo quienes militamos políticamente, sino lo que debe entender cada uno
que depositó su voto por Alberto, por Cristina, por Axel, por Verónica y por cada uno de los compañeros y compañeras a lo largo del país. Hemos derrotado un sistema de poder en el que hasta hace muy poco nos decían que había Macri para 8 años y Vidal para 8 después de Macri. Nos querían inducir casi una resignación desde muchos lugares, desde los centros de formación de opinión y de todos esos lugares, y la sociedad argentina supo construir una alternativa electoral. Y creo que es importante saber que se le ganó un sistema de poder que gobernaba al mismo tiempo la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y la nación, que tenía el Banco Ciudad, el Banco Provincia y el Banco Nación a su disposición y que lo usaron aparte electoralmente y también usaron el Banco Central de la República Argentina electoralmente, y esto se lo explico muy cortito para que se entienda, que el 11 de agosto, cuando se produce la devaluación en Argentina, ellos ponen en el cepo un límite de $10.000 para poder comprar por individuo. Terminado el 27 de octubre, ponen un tope de $200. Es muy grande la diferencia para no darse cuenta que Lacunza fue puesto como ministro de Economía de la Argentina para custodiar la elección de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires y no en función de cuidar los recursos de los argentinos y las argentinas. Nunca puede ser tan grande la diferencia entre un tope y otro si no fue porque podríamos haber evitado ese jolgorio en la gira de Macri que le costó a argentinas y argentinos $20.000 millones de baja en sus reservas y que argentinos y argentinas aparte deberemos de encontrar la solución para salir del entuerto en el que nos han metido. Pero no solo tenían los 3 gobiernos, no solo tenían los 3 bancos, más el Banco Central de la República Argentina, sino que también tenían el Poder Judicial que fue utilizado durante los 4 años para perseguir a aquel que pensara diferente y para aquel también que se interpusiera entre la voracidad económica de los grupos económicos que estaban insertos con sus CEOs dentro del gobierno. Y no solo eso también, usaron ese sistema judicial y las fuerzas de seguridad para amedrentar y seguir constantemente al que pensara diferente. A ese sistema de poder al que tenemos que sumar la financiación externa del Fondo Monetario Internacional que transformó a la campaña de Mauricio Macri, la campaña más cara que la historia política de la Argentina recuerde, y a eso también sumarle todo el apoyo externo que tuvo y también, como no podía ser de otra manera, de los grandes medios de comunicación. Entonces, siéntanse orgullosos y orgullosas de que el pueblo argentino, de que la sociedad argentina, que sus ciudadanos y sus ciudadanas fueron capaces de vencer un sistema de poder que parecía invencible, por la convicción, por la militancia y principalmente por la inteligencia de saber que una comunidad debe desarrollarse en su conjunto. Creo que, aparte, cuando hablamos de neoliberalismo nunca más, se trata de esto. Cuando uno mira los números, o miraba incluso el informe lisérgico que provee el gobierno a través de Mauricio Macri y Marcos Peña sobre cómo dejan... La verdad, hay que tener coraje. Hay que tener coraje para presentar ese informe y no pensar en esa Argentina que dejás con 40 puntos de pobreza, con miles de desocupados y desocupadas, con miles de pibes y pibas que tuvieron que dejar de estudiar, de ir al colegio o a la universidad, del tiempo que le han hecho perder a la Argentina, porque el tiempo que se pierde es vida que se va. Es tiempo que es muy difícil recuperar muchas veces. El tiempo que un pibe y una piba no estudia o deja el colegio quiere decir que nunca más vuelve a compartir con los mismos compañeros, por ahí con los que venía desde jardín, del primer grado, segundo grado, sino que queda retrasada o retrasado hasta que vuelve un gobierno que tenga que hacer el plan Fines, y cuando un gobierno hace el plan Fines viene la derecha y te dice, pero ¿qué es ese plan Fines? Las normas educativas, sin darse cuenta de todos los daños que han generado. Son de otra galaxia.
No, no son extraterrestres. Y eso es lo que también tenemos que entender. Y eso es también por lo que tenemos que discutir y debatir profundamente en nuestra sociedad. Es generado por nuestra propia sociedad también estas personas que piensan que un país se puede desarrollar con muy poquitos y con los demás contra la ñata, contra el vidrio. No son extraterrestres y eso lo tenemos que entender porque aparte no podemos nunca negarle la condición de persona a nadie. Tenemos que acostumbrarnos a poder discutir y debatir en ese sentido. Entonces creo que parte de estos números que dejan, de estas navidades tristes que dejan también, porque Macri se va. Como dije allá en Cañuelas, el 27 de octubre se van, pero dejan tierra arrasada. Se va Macri, pero queda una deuda monumental con el Fondo Monetario Internacional que alcanza los 44.000 millones de dólares. Macri se va y deja a millones de argentinos y argentinas sin trabajo. Macri se va y deja a muchas argentinas y a muchos argentinos pata para arriba con los créditos UBA. Macri se va dejando a argentinos totalmente empomados con los planes de auto que tienen que hacer milagros o venderlos por nada que habían querido comprar cuando les prometió que iba a bajar la inflación porque era muy fácil y se hacía con un chasquido de dedos. Macri se va dejando lo peor que uno recuerde, algo que solo imaginamos los que escuchamos atentamente a Cristina el 9 de diciembre de 2015 cuando dejaba la Casa Rosada. Si ustedes quieren ver por qué pasó esto en la Argentina, el 9 de diciembre, la hoy vicepresidenta electa lo explicó muy bien en la Plaza de Mayo el día que dejó el poder como presidenta en la Argentina. Esto fue lo que sucedió, no se trata de iluminados y iluminadas. Y habrá que ver cómo empezamos a construir. Y gracias a Dios tengo la plena fe y convicción y certeza que tanto Alberto como Cristina y cada uno, como Axel y Verón, que cada uno de los que fue elegido para representarlos, va a hacer el máximo esfuerzo para progresivamente, paulatinamente, paso a, como diríamos, podamos sacar a la Argentina del infierno. Para sacar a esta Argentina del infierno no lo vamos a poder hacer por la misma escalera que nos llevó al infierno. Vamos a tener que construir una escalera nueva entre todos los y las argentinas para salir de este infierno, ir al purgatorio y después sí alcanzar una vida plena. El retroceso al que nos somete estos 4 años es inmenso, pero no es imposible salir. Y no es imposible salir porque el 25 de mayo del 2003, cuando millones de argentinas y argentinos pensaron que no se salía más, pudimos empezar a construir una opción de salida. No hay que perder la fe, no hay que perder la esperanza, porque tenemos la certeza de que la Argentina se puede gobernar de otra manera. Miren, si algo hizo continuamente Cristina y muchos, durante los 12 años fue explicar que había otro modelo de país, que era este, el que proponía Macri. Nosotros nunca le propusimos a la Argentina que el único modelo era el nuestro. Siempre le comentábamos y le dijimos a la sociedad, hacemos esto, esto y esto, porque si hiciéramos lo que dicen ellos, pasaría esto, esto y esto. Y terminó pasando. En cambio, el presidente saliente, Mauricio Macri, nunca le propuso nada a los argentinos más que lo que él hacía. Nunca tuvo un segundo de creatividad para que no fueran las argentinas y argentinos más humildes y desprotegidos los que pagaran los platos rotos de las decisiones que él tomaba constantemente. Lo único que supo fue justificarse a sí mismo, como que el mundo es esto. Primero sabemos que el mundo no es como dice Macri, pero si así el mundo fuera como dice Macri, lo que se hace no es resignarse ante un mundo tan desigual y tan injusto. Lo que se hace es ponerse de pie y entre todas y todos poder construir alternativas para cambiar ese mundo. De eso se trata también el avance de la humanidad desde las cavernas para acá, de la superación propia de todos, no de decir no puedo. Entonces creo que esa alegría
que esa esperanza que uno nota desde el 27 de octubre en adelante, una fecha que en mi caso aparte le agrega algo más de alegría, como una fecha que en lo personal se resignificó un poco más, de que realmente vale la pena. Yo lo que les puedo decir hoy es que vale la pena. Miren, desde el 25 de mayo del 2003 acá nos pasaron miles de cosas. Cuando Néstor fue intendente, encontró una municipalidad. Cuando dejó esa municipalidad, la dejó mucho mejor de lo que la había encontrado. Cuando fue gobernador encontró una provincia y cuando la dejó mucho mejor de lo que la había encontrado. Cuando el 25 de mayo del 2003 asumió la presidencia de la Argentina, encontró un país derrumbado y lo dejó mucho mejor de lo que lo había encontrado. Cristina encontró un país que le había dejado Néstor y lo encontró mejor de lo que lo había encontrado. Vale la pena. Pueden pasarte 1000 cosas en el camino, pero vale la pena cuando ellos apretaron fuerte, cuando nos amenazaron constantemente, siempre cuando persiguieron a compañeras y compañeros y los privaron de su libertad, nunca aflojamos, porque sabíamos que si nosotros aflojábamos, la gente se quedaba sin opción electoral. Entiendan siempre que hagan lo que hagan en la vida, sea escribir, pintar, hacer política, enseñar, aprender, educar, vale la pena hacerlo con todas las ganas y con la profunda convicción y con la generosidad suficiente para que más argentinos y más argentinas vivan mejor, no como dice este gobierno. Sepan que vale la pena, que detrás de esas cosas, cuando uno pelea, siempre hay un mañana, siempre está ese día y ese día llega. Y hoy, ese día que va a llegar, que es el 10 de diciembre, le va a dar la oportunidad a Alberto y a Cristina y a muchos y a muchas, y fundamentalmente a los argentinos de a pie, a los que la yugan todos los días, a los que la pelean, a los que quieren recuperar el trabajo, a los que no lo quieren perder, a los que quieren enseñar en mejores condiciones, a los que quieren ir a aprender y no a comer a las escuelas, a tener un futuro y una Argentina mejor. Trabajemos, seamos abiertos, convoquemos, no perdamos la capacidad de tolerar al que piensa diferente. Es la única manera de que la Argentina venga en buenos tiempos, maduros, firmes, democráticos, plurales, pero con el horizonte claro que la Argentina vive en 44 millones de personas y no 2 millones de personas. Es para todos y todas. Muchísimas gracias por el acompañamiento durante estos 4 años y a construir una patria grande, justa, libre, soberana, donde reine el amor y la igualdad. Muchísimas gracias, Burlingame. Muchísimas gracias, vecinas y vecinos.